Mi madre intentó cancelar mi boda porque no soportaba que me casara antes que su niña mimada, así que el día de la ceremonia, la hice dar un supuesto discurso, y en ese momento proyecté sus mensajes de sabotaje, hundiéndola en su propia vergüenza. Siempre supe que existía una diferencia en el trato que mi madre le daba a mi hermana Sofía y el que me daba a mí. No era algo sutil, ni una ligera preferencia que pudiera justificarse con la típica excusa de que cada hijo es distinto. No, en mi casa la balanza nunca estuvo equilibrada. Mientras que a Sofía la trataban como una princesa, yo no era más que un elemento secundario en nuestra familia, una sombra cuya presencia pasaba desapercibida. A menos que fuera para señalarme algún defecto o recordarme de manera implícita que nunca sería la prioridad. Crecí con esa sensación de desventaja constante, acostumbrándome a no esperar demasiado de mi madre, a no buscar en ella la validación que Sofía recibía sin siquiera pedirla. Sin embargo, nunca imaginé que su favoritismo llegaría al extremo de intentar sabotear el día más importante de mi vida. Nunca creí que su egoísmo y su afán de que su hija perfecta se llevara todos los honores la llevarían a intentar arruinar mi boda con una dedicación que, en cualquier otro contexto, habría sido digna de admiración. Desde el momento en que anuncié mi compromiso con Alejandro, su actitud pasó de la indiferencia a una hostilidad disfrazada de preocupación. Al principio, pensé que simplemente le costaba procesar que su hija mayor estuviera a punto de casarse. Creí que sus comentarios mordaces y sus preguntas cargadas de dudas eran el reflejo de su dificultad para aceptar el cambio. Pero no. No era tristeza, ni miedo, ni una crisis de madre enfrentando la idea de que su hija construiría su propia familia. Era pura envidia. Para ella, era inconcebible que yo, la hija menos brillante a sus ojos, estuviera a punto de casarme antes que Sofía. No podía permitir que su hija especial, la niña mimada que siempre había sido el centro de atención, quedara relegada a un segundo plano. Y si la única forma de evitarlo era destruir mi boda, entonces no dudaría en hacerlo. Todo comenzó de manera sutil. Comentarios disfrazados de consejos, preguntas llenas de una falsa preocupación que solo tenían como objetivo sembrar la duda en mi mente. ¿Estás segura de que es el hombre indicado?, preguntó en una ocasión, con ese tono de voz que pretendía ser maternal, pero que en realidad escondía un veneno apenas disimulado. Todavía eres joven, no tienes que apresurarte. Quizás si esperaras un poco más podrías encontrar algo mejor. Yo sabía lo que estaba haciendo. No era una madre preocupada por el bienestar de su hija. Era una mujer que no soportaba la idea de que su hija mayor estuviera a punto de vivir un momento de felicidad antes que su favorita. Pero ignoré sus comentarios. No le di la satisfacción de ver que sus palabras me afectaban. Pero cuando se dio cuenta de que sus ataques sutiles no surtían efecto, su estrategia cambió. Pasó de los comentarios envenenados a la manipulación directa. Intentó sembrar dudas en Alejandro, haciéndole creer que yo era una persona difícil, que nuestra relación no duraría. «Sabes que mi hija tiene un carácter complicado», le dijo en una conversación que él grabó sin que ella lo supiera. «Siempre ha sido impulsiva, testaruda. No quiero que te cases con ella y luego te des cuenta de que cometiste un error». Por suerte, Alejandro me conocía demasiado bien como para caer en su juego. Él sabía cómo era yo realmente, y sabía que esas palabras no eran más que un intento desesperado por hacer que canceláramos la boda. En lugar de dudar, me mostró la grabación. Y fue en ese momento cuando entendí que lo que estaba haciendo no era simplemente el capricho de una madre controladora. Era una guerra. Y yo no pensaba perderla. Pero no se detuvo ahí. Se encargó de susurrar en los oídos de mis damas de honor, de sembrar discordia entre mis amigas, de sugerir que quizás sería mejor que se alejaran de mí antes de que todo se convirtiera en un desastre. Dos de ellas comenzaron a comportarse de manera extraña, hasta que logré hacerlas entrar en razón mostrándoles la evidencia de lo que mi madre estaba intentando hacer. Cuando vio que sus esfuerzos por manipular a las personas a mi alrededor no funcionaban, recurrió a tácticas más sucias. Llamó al lugar donde se celebraría la recepción e intentó cancelar la reservación, haciéndose pasar por la organizadora del evento. Luego, intentó sobornar a la tienda donde compré mi vestido para que me dijeran que había habido un error y que mi modelo ya no estaba disponible. Cada intento de sabotaje que realizaba lo documenté con pruebas. Guardé los correos electrónicos, grabé las llamadas, recopilé testimonios de quienes fueron testigos de su traición.
Sabía que en algún momento podría necesitar esa evidencia. Sabía que tarde o temprano encontraría la forma de usarla en su contra. Pero su ataque más bajo, la prueba definitiva de que su odio hacia mí superaba cualquier lazo familiar, llegó una semana antes de la boda. Organizó una cena familiar con la excusa de celebrar mi matrimonio. Al principio, pensé que quizás había decidido aceptar mi felicidad, que tal vez, después de tanto conflicto, estaba dispuesta a apoyarme. Pero no. En medio de la cena, Sofía se levantó con una sonrisa radiante y anunció que se había comprometido. No solo eso, sino que su boda sería en 6 meses, y que, según mi madre, sería el evento del año. De repente, mi boda pasó a un segundo plano. Los familiares que estaban allí dejaron de felicitarme para volcarse completamente en Sofía, celebrando su compromiso con una efusividad que jamás habían mostrado conmigo. Y entonces mi madre, con su tono de falsa compasión, pronunció las palabras que marcaron el punto sin retorno. Cariño, ¿por qué no pospones tu boda? Así no se verá opacada por la de Sofía. Fue en ese momento cuando lo decidí. No solo iba a casarme en la fecha prevista. No solo iba a ignorar su intento patético de hacerme sentir insignificante. Iba a darle una lección que nunca olvidaría. Si ella había pasado meses intentando destruir mi boda, entonces yo convertiría ese mismo evento en el escenario donde su propia crueldad quedaría expuesta ante todos. La venganza estaba en marcha. Y sería implacable. Actualización 1. La tensión en casa se había vuelto insoportable. Cada conversación con mi madre se sentía como una batalla encubierta, un intercambio en el que ella disparaba comentarios disfrazados de preocupación. Mientras yo esquivaba sus ataques con la paciencia de quien sabe que el enemigo aún no ha mostrado su peor cara. Sabía que no podía confiar en ella, que cada sonrisa que me dedicaba escondía un nuevo intento de socavar mi felicidad. Pero lo que más me inquietaba no era lo que decía, sino lo que hacía en las sombras. Mi instinto me decía que no me conformara con ignorar sus palabras, que debía estar atenta a sus movimientos. Y tenía razón. Todo comenzó con detalles aparentemente inofensivos, pequeñas intervenciones que pasaban desapercibidas a simple vista pero que, cuando se miraban en conjunto, revelaban un patrón claro de sabotaje. La primera señal fue el cambio en la actitud de mis damas de honor. Habíamos sido amigas por años, unidas por la confianza y la lealtad, pero de pronto, 2 de ellas comenzaron a actuar de manera extraña. Sus respuestas a mis mensajes se volvieron breves y evasivas. Las reuniones para organizar los detalles de la boda se llenaron de excusas y ausencias injustificadas. No tardé en descubrir la razón. Una tarde, mientras revisaba los arreglos florales con mi amiga Laura, ella me lanzó una mirada incómoda antes de soltar la bomba. Tu mamá me llamó el otro día, dijo con un tono de voz que intentaba sonar casual, pero que escondía una carga evidente de incomodidad. Me dijo que, bueno, que estaba preocupada. Que no estaba segura de que esta boda fuera una buena idea. Que quizás, como tu amiga, debería ayudarte a ver las cosas con más claridad. Por un momento sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Realmente pensaba que podía convencer a mis amigas de que me abandonaran en este momento? Pero mi madre nunca hacía nada sin un propósito claro. Si estaba intentando aislarme, significaba que su estrategia iba más allá de simples comentarios venenosos. Y tenía razón. Días después, Alejandro me mostró una grabación. La había hecho sin que mi madre lo supiera, cuando ella lo llamó con su habitual tono de falsa dulzura. Sabes que Adriana puede ser difícil, le dijo con esa voz pausada y manipuladora que usaba cuando quería fingir preocupación. Siempre has sido impulsiva, testaruda. No quiero que te cases con ella y luego te des cuenta de que cometiste un error. Aún están a tiempo de reconsiderarlo. Si en algún momento pensé que sus ataques eran solo intentos de llamar la atención, esa grabación me dejó claro que su objetivo era mucho más retorcido. No solo intentaba destruir mi boda, quería destruir mi relación con Alejandro. Quería que él se alejara de mí, que me dejara antes de que llegáramos al altar, que yo quedara humillada, sola y vencida. Pero lo que ella no sabía era que Alejandro no era un hombre fácil de manipular. Cuando terminó de reproducir la grabación, me tomó la mano con firmeza y me miró a los ojos con una determinación absoluta. Esto no cambia nada,
dijo con una convicción que hizo que la rabia que hervía en mi interior se transformara en algo más poderoso, el deseo de venganza. No le di el gusto de enfrentarla de inmediato. Sabía que si lo hacía, simplemente encontraría una manera de victimizarse, de girar la situación a su favor. No. Decidí que jugaría su juego, pero con mis propias reglas. Así que dejé que siguiera creyendo que su plan estaba funcionando. No mostré señales de que sabía lo que estaba haciendo. En lugar de confrontarla, la observé. Tomé nota de cada uno de sus movimientos, documenté cada intento de sabotaje. Cada mensaje que enviaba a mis amigas con la intención de alejarlas de mí, cada llamada que hacía a los proveedores de la boda tratando de cancelar reservas. Cada vez que intentaba sembrar dudas en la familia sobre mi matrimonio. Cuando descubrió que mis damas de honor no se habían vuelto en mi contra como esperaba, pasó a una nueva táctica. Llamó a la iglesia donde se realizaría la ceremonia, fingiendo ser la organizadora del evento. Ha habido un cambio de planes, dijo con su voz más profesional. La boda ha sido pospuesta. Vamos a liberar la fecha. Afortunadamente, la secretaria de la iglesia tenía la costumbre de confirmar directamente con los novios antes de hacer cualquier cambio. Me llamó de inmediato y pude detener el intento de mi madre antes de que causara daños reales. Pero esa no fue su única jugada. Poco después, intentó hacer lo mismo con el lugar de la recepción. Llamó con una historia similar, asegurando que la novia había cambiado de opinión y que ya no necesitábamos el salón reservado. Esta vez, incluso intentó que le devolvieran el depósito, con la desfachatez de proporcionar los datos de su propia cuenta bancaria. Cada uno de estos intentos fallidos quedaba registrado. Guardaba capturas de pantalla, correos electrónicos, grabaciones de llamadas. Sabía que en algún momento esta evidencia sería útil. Sabía que, aunque en este momento ella se sintiera segura de que tenía el control, llegaría el día en que yo voltearía la mesa y la haría caer en su propia trampa. Y en ese momento, no habría manera de que escapara de su propia vergüenza. Lo único que tenía que hacer era esperar el momento adecuado para ejecutar mi plan. La paciencia, después de todo, es el arma más letal en cualquier venganza bien planeada. Actualización 2. El juego de mi madre se volvió cada vez más peligroso. Si antes sus ataques eran sutiles y disfrazados de preocupación, ahora había dejado de lado cualquier intento de disimular su desprecio por mi boda. Su determinación por arruinarla no conocía límites y con cada día que pasaba, encontraba nuevas maneras de hacerme sentir que para ella, la idea de que yo me casara antes que Sofía era una afrenta personal. Un insulto que no estaba dispuesta a tolerar. Sabía que no podía confiar en ella, que debía vigilar cada detalle y asegurarme de que no tuviera oportunidad de entrometerse, pero incluso con mi vigilancia, logró causar estragos en lugares donde jamás pensé que podría hacerlo. Su primera gran jugada fue contra mi vestido de novia. Sabía lo importante que era para mí, lo especial que era ese diseño que había elegido con tanto cuidado, el único que realmente me había hecho sentir como la novia que quería ser. Había soñado con ese vestido desde el momento en que lo vi, y el día que lo aparté fue uno de los más felices del proceso de planificación de la boda. Pero, por supuesto, mi madre no podía permitir que ese momento de felicidad se mantuviera intacto. Recibí la llamada de la boutique un martes por la tarde, mientras revisaba los arreglos florales con mi organizador de bodas. La vendedora con la que había tratado desde el inicio me sonaba nerviosa, incómoda, como si estuviera a punto de darme una mala noticia. Me dijo que había surgido un problema con mi vestido, que había recibido una solicitud de cancelación y que, dado que la persona que la hizo se identificó como parte de la familia y proporcionó información personal, casi procedían con la anulación. Pero por suerte, como ya conocían mi caso, decidieron llamarme primero. Mi madre. Otra vez. No me sorprendió, pero la rabia que sentí al escuchar esas palabras fue diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Era un nivel de crueldad que ni siquiera yo, con todo lo que ya sabía de ella, hubiera imaginado. No estaba simplemente intentando interferir en los planes, estaba atacando directamente las cosas que más me importaban, intentando robarme los momentos de alegría, uno por uno. Fui personalmente a la tienda al día siguiente para asegurarme de que todo estuviera en orden. La dueña, quien ya estaba al tanto de la situación, me mostró el correo que habían recibido, uno en el que mi madre, con total descaro,
Aseguraba que yo había cambiado de opinión y que ya no necesitaba el vestido. Incluso había intentado que le devolvieran el depósito, proporcionando su propia cuenta bancaria para el reembolso. No dije nada en ese momento. Me limité a asegurarme de que mi vestido estuviera protegido, que nadie más que yo tuviera autoridad para hacer cambios en la compra. Pero en mi mente, ya estaba trazando la manera en que haría que cada uno de sus intentos de sabotaje se volviera en su contra. Después del intento fallido con el vestido, su siguiente jugada fue el lugar de la recepción. Sabía que mi madre tenía acceso a la información porque en un principio, antes de que sus intenciones quedaran expuestas, yo había compartido ciertos detalles con ella, ilusionada con la idea de que, pese a todo, quizás querría involucrarse de manera positiva en la boda. Pero eso había sido antes de que sus verdaderos colores quedaran al descubierto, antes de que intentara convencer a Alejandro de dejarme y de que tratara de aislarme de mis amigas. El modus operandi fue el mismo que con la boutique del vestido. Se comunicó con la administración del salón, fingió ser la organizadora y aseguró que la boda había sido cancelada, que ya no necesitábamos la reservación y que quería proceder con la anulación del contrato. Pero otra vez, su error fue subestimar a quienes estaban del otro lado. La encargada del salón, que ya me había tratado varias veces y con quien tenía una relación cercana, encontró extraño el pedido, ya que apenas unos días antes yo había confirmado todo con ella personalmente. Así que, en lugar de proceder con la cancelación, me llamó para confirmar. Me senté en mi auto durante varios minutos después de recibir esa llamada, tratando de contener la furia que me recorría el cuerpo como un veneno ardiente. Había esperado sabotaje, sí. Sabía que mi madre no se detendría con meros comentarios hirientes o manipulaciones emocionales. Pero intentarlo de manera tan descarada, en asuntos que podían haber causado un daño real e irreversible, era una confirmación de algo que yo ya sospechaba. Para ella, no había límites. No era solo que no soportara la idea de que yo me casara antes que Sofía. No era solo que sintiera que mi boda le robaba protagonismo a su hija favorita. No. Era algo más profundo, una necesidad enfermiza de verme fracasar, de destruir cualquier atisbo de felicidad que no estuviera alineado con sus propios deseos. Y por eso, decidí que no podía quedarme simplemente esperando a que llegara su próximo movimiento. Si quería jugar sucio, yo le mostraría que en este juego, yo tenía el control. Esa noche, cuando llegué a casa, la encontré sentada en el sofá, con su sonrisa habitual, esa expresión de superioridad que usaba cuando creía que tenía ventaja. Me miró con fingida inocencia y dijo que había estado pensando en la boda, que creía que tal vez estaba yendo demasiado rápido, que debía reconsiderarlo todo antes de tomar una decisión tan importante. La miré, con una calma que a ella probablemente le resultó desconcertante. Por dentro, hervía de rabia, pero me obligué a mantener la expresión serena, a no darle la satisfacción de verme alterada. Sabía que, para una persona como ella, la frustración más grande no era el enojo de su víctima, sino su indiferencia. Así que me limité a sentir lentamente y respondí que tenía razón, que debía considerar bien mis opciones. Luego, con la misma calma, agregué que no se preocupara por la boda, que todo estaba bajo control y que yo me encargaría personalmente de cada detalle. No me creyó del todo, lo vi en su mirada. Sabía que algo en mi actitud había cambiado, que había una firmeza en mi tono que antes no estaba ahí. Pero aún creía que tenía la ventaja, aún pensaba que su sabotaje estaba funcionando. Y eso era exactamente lo que quería que creyera. Porque mientras ella pensaba que aún tenía el control, yo ya estaba preparando el golpe final, el momento exacto en que su máscara de madre preocupada se desmoronaría frente a todos, dejando al descubierto la persona que realmente era. El juego no había terminado. Apenas estaba comenzando. Actualización 3. Si pensaba que mi madre ya había alcanzado el límite de su vileza, me equivoqué. Sus intentos de sabotaje no solo no disminuyeron, sino que parecían intensificarse con una desesperación cada vez más evidente. Era como si supiera que el tiempo se le estaba acabando, que, a pesar de todos sus esfuerzos, mi boda seguía en marcha y ella estaba perdiendo el control. Y una mujer como mi madre, una que había pasado toda su vida manipulando y controlando a quienes la rodeaban, no podía tolerar esa pérdida de poder. Fue entonces cuando decidió hacer su jugada más calculada y cruel, convertir el evento que se suponía que era mi celebración en un escenario donde su hija favorita,
Sofía, brillara aún más. La noticia llegó de la manera más inesperada. No por mi madre, no por Sofía, sino por un primo lejano que, sin saber el desastre que estaba a punto de desencadenar, me escribió para felicitarme por mi boda y, en la misma conversación, mencionó casualmente lo hermoso que era que Sofía y yo estuviéramos en la misma etapa de nuestras vidas. No entendía a qué se refería de inmediato, así que le pedí que me explicara. Bueno, escribió con la naturalidad de quien no sabe que está arrojando gasolina al fuego. Me contaron que Sofía también se comprometió. Y debe ser emocionante para tu familia tener 2 bodas tan cercanas. Aunque seguro tu mamá está algo estresada organizando ambas, ¿verdad? Por un momento, mi mente se quedó en blanco. Sofía. Comprometida. Y nadie me lo había dicho. No porque lo hubieran olvidado. No porque simplemente no hubiera surgido el tema. No. No me lo dijeron porque no querían que lo supiera hasta que fuera demasiado tarde. Ese mismo día, mi madre organizó una cena familiar con la excusa de celebrar mi boda. Para ese punto, ya no confiaba en nada que ella hiciera, pero fui de todos modos, manteniendo la fachada de hija obediente, de la novia que simplemente quería compartir con su familia antes del gran día. Desde el momento en que entré al restaurante, supe que algo estaba mal. La energía en la mesa no era la que esperaba, no había esa emoción contenida que suele rodear a los eventos previos a una boda. Había sonrisas, sí, pero eran diferentes. Como si estuvieran esperando algo más. Como si yo no fuera la protagonista de la noche. Mi madre me abrazó con su sonrisa ensayada y me susurró con dulzura: me alegra tanto que estés aquí, cariño. Esta noche es muy especial. Lo supe entonces. Lo supe antes de que siquiera ocurriera. Y, aún así, cuando sucedió, el golpe fue devastador. En cuanto terminamos de ordenar, Sofía se puso de pie con una teatralidad casi ensayada, llevando su mano izquierda al pecho con fingida emoción, asegurándose de que todos en la mesa pudieran ver el anillo que llevaba puesto. Antes de que continúe la cena, tengo un anuncio que hacer, dijo con ese tono meloso que siempre usaba cuando quería toda la atención sobre ella. Me comprometí. La reacción fue inmediata. Los familiares que apenas minutos antes me habían felicitado por mi boda estallaron en aplausos, en expresiones de asombro y emoción. Como si mi boda hubiera sido solo el preámbulo de lo que realmente importaba. Como si lo mío no tuviera la misma relevancia. Y en el centro de todo, mi madre. Sonriendo como si acabara de lograr la victoria definitiva. Si mi madre hubiera querido apoyarme, si realmente hubiera querido que este momento fuera sobre mí, Sofía habría anunciado su compromiso en otro momento. Habría esperado unos días, unas semanas. Pero no. Lo hicieron en esta cena, la que se suponía que era para celebrar mi boda, porque sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que lo que importaba no era solo la noticia, sino la manera en la que la usaban para desplazarme, para recordarme que en esta familia, yo nunca sería la prioridad. Pero lo peor no fue el anuncio en sí. Lo peor fue lo que vino después. En cuanto los aplausos disminuyeron, mi madre se giró hacia mí con una expresión que fingía compasión, pero que no podía ocultar su verdadera intención. Sabes, cariño, he estado pensando, dijo con su tono más afable, el mismo que usaba cuando intentaba convencerme de algo que sabía que no aceptaría. Con el compromiso de Sofía, sería hermoso que ambas tuvieran su momento especial. No queremos que las bodas se solapen o que una opaque a la otra, ¿verdad? Esperé. Porque sabía lo que venía. ¿Por qué no pospones tu boda unos meses?, sugirió con una dulzura falsa, como si realmente creyera que era una petición razonable. Así tendrás más tiempo para planear, para asegurarte de que todo salga perfecto. Y Sofía también podrá tener su gran día sin que haya confusión entre ambas celebraciones. Y ahí estaba. El golpe final. Mi madre no solo había permitido que Sofía anunciara su compromiso en mi cena de celebración, sino que ahora tenía la audacia de pedirme que cambiara la fecha de mi boda para que Sofía pudiera casarse primero. No respondí de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque en ese instante comprendí algo con una claridad aterradora. Este no era un simple intento de sabotaje. No era solo envidia. No era solo preferencia. Era una declaración de guerra.
Mi madre nunca quiso que yo tuviera este momento. Nunca quiso que yo me casara antes que Sofía. Y ahora que la fecha estaba cada vez más cerca y sus intentos de arruinar la boda habían fallado, estaba usando su último recurso, manipularme para que yo misma cediera, para que, por mi propio pie, entregara lo que tanto me había costado construir. Pero se equivocó. Porque si hasta ese momento había estado dudando, si hasta ese momento había considerado la posibilidad de simplemente alejarme de ella y dejar que se ahogara en su propio veneno. Esa idea murió en el instante en que intentó hacerme a un lado como si no fuera nada. No pospondría mi boda. No me rendiría. Y no solo eso. Me aseguraría de que el día en que dijera mis votos, el día en que Alejandro y yo nos uniéramos para siempre, fuera también el día en que su imagen perfecta de madre amorosa se hiciera pedazos. Ya no era suficiente con ignorarla. Ahora, tenía que destruirla. Actualización 4. Todo estaba preparado. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado, no solo para celebrar mi unión con Alejandro, sino para ejecutar la venganza que llevaba meses perfeccionando. Cada uno de sus intentos de sabotaje, cada palabra venenosa, cada acción calculada para destruir mi felicidad quedaría expuesta ante todos. No habría escapatoria. No habría forma de que pudiera manipular la situación a su favor. Hoy, mi madre cosecharía exactamente lo que había sembrado. El día comenzó como cualquier otra boda. La casa donde me estaba arreglando estaba llena de murmullos y movimiento. Las damas de honor se aseguraban de que todo estuviera en su lugar, los fotógrafos capturaban cada instante previo a la ceremonia y yo, en el centro de todo, mantenía una calma imperturbable. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder, porque había sido cuidadosa, porque había guardado cada uno de mis planes bajo llave, esperando este preciso momento. Mi madre llegó temprano, como si fuera la madre devota y amorosa que siempre pretendía ser en público. Caminó por el salón con su vestido perfectamente elegido, con la actitud de alguien que estaba a punto de protagonizar el evento más importante del año. Saludaba a los invitados con esa sonrisa radiante que siempre utilizaba cuando quería aparentar que todo estaba bajo su control. Fingía ser la orgullosa madre de la novia, la mujer que había apoyado a su hija en cada paso del camino. Y nadie, absolutamente nadie en esa habitación, sabía que había pasado los últimos meses tratando de destruir lo que se suponía que ahora estaba celebrando. Sofía estaba a su lado, igual de engreída, segura de que su presencia era tan importante como la mía. Se había vestido de un color que rozaba peligrosamente el blanco, como si quisiera desafiar de manera sutil la tradición, como si buscara captar más miradas de las que merecía. Pero yo no me molesté en reaccionar. Hoy no importaba lo que Sofía hiciera. No importaba cuán desesperadamente intentara robar atención. Nada de eso tendría relevancia una vez que la verdadera función comenzara. La ceremonia transcurrió sin incidentes, con la solemnidad y la emoción que se esperaba. Alejandro me tomó de la mano con firmeza mientras recitábamos nuestros votos, con una mirada que me decía que, sin importar lo que sucediera, estábamos en esto juntos. Y esa certeza me dio aún más fuerza para lo que estaba por venir. Porque después de la ceremonia, después del beso que marcó nuestra unión, llegaba el verdadero momento que había estado esperando. La recepción. Había logrado convencer a mi madre de que ella, como madre de la novia, debía dar un discurso especial. No fue difícil. Para alguien como ella, a quien le encantaba ser el centro de atención, la idea de hablar ante todos los invitados era irresistible. Creía que era su oportunidad de reforzar su imagen, de demostrar lo gran madre que era, de hacer que todo el mundo viera su apoyo incondicional a mi matrimonio. Se preparó para ello con entusiasmo, pensando que estaba a punto de brillar. No tenía idea de que en realidad estaba a punto de ser enterrada en su propia hipocresía. El salón estaba en absoluto silencio cuando se levantó de su asiento con su copa en la mano, lista para pronunciar su discurso. Caminó con seguridad hasta el centro de la pista, sonriendo con esa falsa calidez que siempre había usado para engañar a los demás. Tomó el micrófono y comenzó a hablar, con ese tono dulce y pausado que hacía que quienes no la conocían realmente creyeran que estaba siendo sincera. Dijo que estaba increíblemente orgullosa de mí, que desde que era niña siempre había sido una mujer fuerte e independiente. Dijo que siempre había sabido que encontraría a alguien tan maravilloso como Alejandro, alguien que la hiciera feliz y que la tratara como merecía.
Dijo que estaba agradecida por estar allí, compartiendo ese día tan especial con nosotros. Y justo en ese momento, cuando la audiencia estaba embelesada con su farsa, cuando todos estaban atentos a sus palabras y ella creía que tenía el control absoluto de la situación, las pantallas del salón cambiaron. Había preparado todo con precisión quirúrgica. En lugar de las imágenes de la ceremonia, en lugar de los videos que los invitados esperaban ver, en las pantallas comenzaron a aparecer las pruebas de su sabotaje. Capturas de pantalla de los correos que envió tratando de cancelar mi vestido. Registros de llamadas donde intentó anular la reservación del salón. Mensajes en los que intentaba convencer a mis damas de honor de alejarse de mí. Y luego, el golpe final. La grabación en la que intentaba persuadir a Alejandro de que me dejara. El silencio en la sala fue inmediato. Un segundo antes, todo era aplausos y sonrisas. Ahora, lo único que se escuchaba eran los jadeos sorprendidos de los invitados, los murmullos de incredulidad, las miradas que se dirigían hacia mi madre con un asombro absoluto. Mi madre se quedó paralizada. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. No podía girar la situación a su favor. No podía argumentar que todo era un malentendido. Porque la prueba estaba ahí, proyectada en una pantalla para que todos la vieran. Los familiares que antes la miraban con admiración ahora la observaban con desprecio. Sus amigas, aquellas que siempre la elogiaban por ser la madre perfecta, ahora la miraban con horror. Y Sofía, que hasta ese momento había estado disfrutando del evento como si también fuera suyo, tenía el rostro completamente desencajado. La humillación fue absoluta. Mi madre intentó hablar, pero su voz se quebró. Intentó reírse nerviosamente, como si quisiera hacer creer que todo era una broma, pero nadie más reía. Yo, por mi parte, me mantuve tranquila. Me levanté de mi asiento con la misma calma con la que la había observado destruirse a sí misma y caminé hasta el centro de la sala. Me acerqué a ella y con la voz más serena que pude reunir, le dije que esta era la única oportunidad que tenía para ser honesta. Que si tenía algo que decir, debía hacerlo en ese momento, porque a partir de ahora, ya nadie creería en sus mentiras. No respondió. No podía. Se quedó ahí, con los ojos llenos de una vergüenza que nunca antes había experimentado, con su imagen cuidadosamente construida hecha pedazos frente a todos. Actualización final. El impacto de lo sucedido en mi boda no se disipó con el paso de los días. Lo que ocurrió aquella noche no fue simplemente una humillación momentánea para mi madre, sino el inicio de su desmoronamiento total. La imagen que con tanto esfuerzo había cultivado durante años, la de la madre ejemplar, la matriarca inquebrantable de la familia, quedó destruida de la manera más pública y vergonzosa posible. Y lo mejor de todo es que ella misma se lo buscó. Después de que las pruebas de su sabotaje fueron expuestas en la recepción, no hubo manera de que pudiera recuperar el control. Nadie en la familia podía justificar lo que había hecho. Las pruebas eran irrefutables, demasiado claras como para que intentara manipular la narrativa. No podía fingir que todo era un malentendido, no podía llorar y victimizarse como solía hacer cuando las cosas no salían a su favor. Porque esta vez, su propio veneno la había ahogado. Esa noche, después de que terminó la recepción y los invitados comenzaron a irse, mi madre intentó acercarse a mí. Sus ojos estaban llenos de una rabia contenida, pero también de una desesperación que nunca antes había visto en ella. Me miró fijamente, como si buscara encontrar alguna señal de que yo le daría una salida, de que le permitiría salvar lo poco que le quedaba de dignidad. Pero ya no quedaba nada por salvar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó con un susurro lleno de furia, como si ella fuera la víctima en todo esto, como si yo hubiera sido la que la traicionó. La observé por un instante, dejando que sintiera el peso del silencio, dejando que comprendiera que ya no tenía ningún poder sobre mí. Luego, con una calma absoluta, le respondí que yo no había hecho nada. Todo lo que ocurrió esa noche fue simplemente la verdad, expuesta ante todos. No fui yo quien trató de cancelar mi boda. No fui yo quien intentó convencer a Alejandro de dejarme. No fui yo quien manipuló y mintió durante meses. Fue ella. Yo simplemente me aseguré de que el mundo lo supiera. No hubo respuesta. No porque no quisiera darla, sino porque no la tenía. Por primera vez en su vida, mi madre no pudo torcer la verdad a su conveniencia.
Se fue de la recepción en completo silencio, con Sofía siguiéndola de cerca, su rostro aún tenso por la humillación. Porque no solo fue mi madre quien cayó esa noche. Sofía también quedó atrapada en la vergüenza de su madre. Todos vieron cómo ella había participado en el intento de minimizar mi boda, como su compromiso había sido utilizado como un arma para eclipsarme. Y aunque no fue tan directamente expuesta como mi madre, la sombra de lo sucedido la envolvió completamente. La luna de miel con Alejandro fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. No solo porque era el inicio de nuestra vida juntos, sino porque fue la primera vez en años que pude estar lejos de la toxicidad de mi madre y de todo lo que representaba. Cada día que pasé lejos de ella fue una confirmación de que la vida podía ser tranquila, de que podía existir sin la constante sensación de estar compitiendo por un afecto que nunca me daría. Pero, por supuesto, el caos continuó en su ausencia. Cuando regresamos, los rumores sobre lo sucedido en mi boda ya habían llegado a cada rincón de la familia. Mi madre intentó hacer control de daños, trató de justificarse, intentó convencer a los más cercanos de que lo que ocurrió no fue tan grave, de que todo había sido exagerado, de que yo la había expuesto como un acto de venganza injustificada. Pero nadie le creyó. Mi tía paterna me llamó unos días después de mi regreso y con una mezcla de sorpresa y diversión me dijo que mi madre había intentado presentarse en una reunión familiar como si nada hubiera pasado. Como si la humillación pública en mi boda nunca hubiera ocurrido. Pero en cuanto llegó, el ambiente se tornó helado. Nadie se acercó a saludarla con el entusiasmo de antes, las conversaciones se interrumpieron con su presencia y, lo más importante, nadie la defendió cuando mi abuela, con una frialdad que pocas veces había mostrado, le preguntó en voz alta cómo se sentía después de que todos descubrieran la clase de madre que realmente era. Mi madre se marchó de esa reunión sin decir una palabra. Fue el primer golpe de muchos. Las consecuencias continuaron acumulándose. Sus amigas, aquellas con las que siempre se reunía para presumir de su familia perfecta, la evitaron. No porque fueran personas con una brújula moral particularmente fuerte, sino porque nadie quería estar asociada con alguien que había sido expuesta de manera tan escandalosa. Para ellas, la reputación era más importante que cualquier lazo de amistad. Y mi madre, con su rostro lleno de vergüenza, se encontró más sola de lo que jamás había estado. Pero lo que realmente la destruyó fue lo que ocurrió con Sofía. Después de la boda, la relación de mi madre y Sofía comenzó a deteriorarse. Sofía, siempre acostumbrada a que nuestra madre la tratara como la niña perfecta, comenzó a resentirla por haberla arrastrado a su caída. Durante años, había disfrutado de los privilegios de ser la favorita, de estar protegida por la devoción inquebrantable de mi madre. Pero cuando la reputación de mi madre se hizo añicos, Sofía se dio cuenta de que esa misma devoción la había convertido en cómplice de algo de lo que nunca podría limpiarse completamente. Las discusiones entre ellas se volvieron constantes. Mi prima, que aún tenía contacto con Sofía, me dijo que habían tenido una pelea monumental después de la boda, en la que Sofía le gritó a mi madre que todo esto era su culpa, que si ella no hubiera sido tan obsesiva, nada de esto habría sucedido. Mi madre, por supuesto, intentó defenderse, pero no pudo negar lo evidente. Por primera vez en su vida, Sofía dejó de defenderla, dejó de ser su aliada incondicional. Y aunque no sentía lástima por ninguna de las dos, no pude evitar sentir cierta satisfacción al saber que, al final, mi madre se quedó completamente sola. En cuanto a mí, después de la boda tomé la decisión de cortar todo contacto con ella. No respondí sus mensajes. No contesté sus llamadas. No me molesté en darle explicaciones. Ella ya sabía lo que había hecho, sabía lo que había perdido, y no había absolutamente nada que pudiera decir para cambiarlo. Un mes después, cuando asistí a una reunión familiar sin ella por primera vez, la sensación fue extrañamente liberadora. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que soportar su presencia ni sus comentarios disfrazados de amor maternal. Era libre. Y lo mejor de todo es que ella sabía que su destierro no fue una coincidencia. Sabía que no fue una simple consecuencia de sus acciones, sino una ejecución meticulosa de la justicia que ella misma se había ganado. Mi boda no fue solo el inicio de mi vida con Alejandro. Fue el día en que finalmente me deshice de ella.